¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión, Canal 3. Un fuerte abrazo y saludo a las personas que nos sintonizan también en estos momentos por la señal de Vez Radio 101.7 de la FM en la zona de Ceneguilla, Manchá y Lurí, donde la gente siempre nos da la cobertura completa. También estamos a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Vez Cable, Canal 3, señal en vivo, para que puedan tener esta programación de manera habitual como siempre todos los domingos. Vamos a arrancar rápidamente el programa conversando con José Vega Antonio, ex candidato a la presidencia de la República, un político de larga data en nuestro país, además ex parlamentario, y más aún en esa situación que estamos viendo los peruanos, en la cual nos hemos pasado una semana discutiendo por el cadáver de un terrorista que finalmente terminaría siendo ya cremado, porque entendemos que ha sido esta la aprobación del Congreso de la República y refrendada, publicada por el gobierno peruano con el puño y letra del presidente Pedro Castillo antes de que viaje para México en esta gira internacional que tiene en México y Estados Unidos en 3 cumbres donde tiene que precisamente participar. Hablamos con José Vega Antonio. En este momento sí le damos la bienvenida. José Vega, ¿qué tal, maestro? Buenos días. Bienvenido a Vez Cable. Buenos días y gracias por la oportunidad y mi saludo a todos los audiencia, a todas las personas que nos ven por este medio bien sintonizado y agradecerte la oportunidad de esta entrevista. Ahora, José Vega, es un tema que aún no está cerrado por la coyuntura política y por la polémica que se ha desatado, más aún entendido que la bancada del gobierno, el Partido Perú Libre, termina votando en contra de este proyecto de ley o de esta ley aprobada, de que todo terrorista sentenciado por terrorismo tiene que ser incinerado en cuanto muera tras las rejas. ¿Crees que no se tuvo una postura firme desde el Ejecutivo y desde el propio partido de gobierno? Yo creo que ha actuado una vez más con una actitud de una falta de decisión y liderazgo. Esto es un tema que nuestro país sufrió los efectos que significó el gran problema del terrorismo, y recuerdo, yo he militado en la izquierda peruana y recuerdo este grave problema, e inclusive afectaba a quienes hacíamos una actividad política democrática, una actividad política de cara a los problemas, conflictos que vivía nuestro país, pero este sector mesiánico, terrorista, este grupo levantado armas generó una crisis terrible, dramática para nuestro país, con la consecuencia de miles de muertes, graves consecuencias económicas por todo lo que generó, también privado, público. Por eso es que es necesario zanjar ideológicamente, políticamente y condenar todo acto de terrorismo. Y por cierto, este grupo terrorista nunca fueron personas que tuvieron ideales, doctrina, filosofía. Ellos eran un grupo militarista, un grupo mesiánico que se levantó en armas y simplemente para creer, sojuzgar y poner a sangre y fuego su ideología. La tenemos que condenar, rechazar y combatir ideológicamente, políticamente en todos los niveles. De otra manera, esta contemplación o aparente, podríamos decir, de algunos poco desubicados, de simpatía o reivindicar unas cosas, es grave para nuestro país. Claro, ser de izquierda no implica ser terrorista, pero ¿por qué es que lamentablemente el gobierno, que es de izquierda, tiene esa vinculación por parte de la oposición? Porque es fácil relacionarlo con esta forma sanguinaria en la cual apareció en su momento Sendero Luminoso. ¿Qué está fallando en el gobierno para que pueda desmarcarse de esas posiciones? Creo que el gobierno ha habido mucha tibieza, ha habido mucha falta de contundencia en la respuesta frente al fenómeno de lo que representó nuestro país, el terrorismo. Creo algunos, no sé, de su juventud romántica han creído que eso fue un camino político probablemente de simpatía, pero que en la práctica, por los resultados y los años y los hechos de sangre, los hechos de crímenes de lesa humanidad nos deben hacer poner una posición firme y de condena y rechazo a toda forma de hacer política con una acción de terror mesiánico, con una ideología totalitaria, que por cierto ni siquiera nunca tuvieron las cosas claras. Ellos, por ejemplo, a las personas que militábamos en la izquierda nos decían revisionistas, nos decían que éramos personas cómplices del modelo, del sistema. Ellos creían que estaban en un proyecto equivocado, por cierto, y estaban pretendiendo de esta manera había el caldo cultivo como hoy en la gente más humilde, pobre, justamente por eso que nace y se inicia en Ayacucho.
donde aprovecharon el caldo de cultivo de la pobreza, pero que en su momento creo los propios gobiernos lo vieron como unos abigeos y no lo combatieron desde el inicio y dejaron el crecimiento de este grupo. Y con los años vivimos las consecuencias que generaron miles de muertes, daños materiales y Claro, económicos en nuestro país. pero a ver, nos estás haciendo recordar épocas nefastas de nuestro país. Más de 30.000 personas que murieron. El cabecilla, el autor intelectual, el cerebro de todo este aparato terrorista, Abimel Guzmán, termina muriendo tras unas rejas cumpliendo cadena perpetua. Y nuestro presidente, que tantas veces se lo ha vinculado con esta facción del terrorismo, al menos con el Movadef, un brazo terrorista dentro del sistema educativo peruano o de la política nacional, termina zafando cuerpos sin pronunciarse. Dicen que callar es de sabios, pero en este caso, ¿consideras tú que ha sido imprudente el silencio del presidente, más allá de haberse pronunciado fríamente en su cuenta de Twitter? Yo creo que fue el presidente, actuó con mucha timidez, ha sido muy timorato, porque él ha debido zanjar desde un inicio este tema, y si él creía que no había leyes que le permitieran actuar, debió inmediatamente tomar una iniciativa legislativa y enviarla al Parlamento. Pero no lo Yo hicieron. creo que no lo hicieron, por eso, porque Guido está, Bellido que terminó lavándose las manos y luego sale Guillermo Bermejo, que algunas veces funge de vocero del presidente de la República, y Bermejo dice que tiene que tratarse como a cualquier peruano, como si Abimel Guzmán habría sido cualquier peruano, cualquier persona común y corriente, que se lo tiene que tratar como a cualquier peruano y entregar sus restos al familiar para que el familiar decida qué hacer con su cuerpo. Si Guillermo Bermejo, que algunas veces sale a fungir de vocero del presidente y sale a decir esa pachotada, entonces, ¿qué se espera el gobierno de la gente que en estos momentos intenta saber exactamente qué va a hacer su presidente? bueno, probablemente, bueno, cada quien tiene en la democracia tener opinión, pero acá el Ejecutivo y el presidente debía haber liderado una posición firme frente a este hecho y plantear, reitero, me parece tiene carencia de asesores, no tiene asesores, no tiene equipo que lo ayude y no se dejan ayudar, yo considero que están muy cerrados y eso ha generado inclusive que en estos pocos meses no se ve resultados. Finalmente el ejercicio de la función pública, sus ministros no han dado la talla, muchos de ellos, y eso está generando ciertos parálisis económicos, el fenómeno que poco nace está haciendo por el tema de la inseguridad ciudadana, el problema de la salud pública, bueno, están haciendo la continuidad, pero esperamos que, por cierto, pueda finalmente aliviar de este flagelo la pandemia. Tenemos el problema del colegio, que por cierto está por iniciarse, ya presencial, y para eso consideramos que debe vacunarse primero. Yo considero no reúne de personas que tengan alguna trayectoria, experiencia en la gestión pública, y está con gente que ha improvisado, ha tomado la decisión de designar a algunas personas que, por cierto, hasta ahora, a la luz de los hechos, no están dando resultados. Y yo creo que ahí tiene que ir ajustando, y tiene que ir un poco formando un equipo que le permita realmente encarar los graves problemas que nos aflige el país. Ahora, un poco para salir de este tema de la vinculación del terrorismo o de ministros vinculados al terrorismo en el gobierno de Pedro Castillo, es el caso emblemático de Iber Maraví. Es además resumirte de quién exactamente se trata. Iber Maraví, cada vez que comparece ante la prensa, sale con su discurso de la ultraderecha. Sin embargo, la ultraderecha es la culpable de que en estos momentos el BCR, Julio Velarde, su aún presidente, ha mencionado que la proyección de crecimiento de inversión privada para el 2022 va a estar en 0%. No habrá inversión privada según la proyección del BCR para el 2022. 0%. ¿Eso es culpa de la ultraderecha realmente, como constantemente señala Maraví? Ahora, no hay que dejar de tener en cuenta también que el papel de los mal llamados de la derecha, porque ahí la derecha pues trasnochada, ahí la derecha, la verdad, como muchas veces se ha calificado de derecha bruta chorada, que creen aprovechar la coyuntura en este contexto. Muy inmediatamente terminó el proceso electoral, asumió el señor Pedro Castillo, han empezado a tomar los tambores de guerra pidiendo la vacancia, pidiendo la renuncia. Yo creo también la derecha ha dado muestra de total intolerancia y no han sabido perder, porque una vez más su candidata, la señora Keiko, que representa a los grupos de poder económico vinculados a Odebrecht, vinculados a Graña Miroquesá y otros grupos que están con serias investigaciones graves de corrupción, saqueó el país, se han desesperado y tienen, por cierto, medios masivos monopólicos de comunicación mediático, con lo cual han querido inmediatamente crear las condiciones para que el señor Pedro Castillo se desgaste
y muy rápidamente pueda, frente a la población, su gobierno fracasar. Pero también es responsable del gobierno de no tener respuestas frente a todos estos hechos, con trabajo, con eficiencia, para poder ir de alguna manera limpiando el terreno de esta acción de los grupos de poder económico que no lo aceptan al presidente, sé que por cierto no responde a ellos, y eso ha desesperado y hay una polarización entre el gobierno y los grupos de poder económico y político de derecha tradicional que no aceptan su derrota. Y el Ya, gobierno no está tomando decisiones. pero José, es prudente mezclar la visión política o la ideología política de la derecha, ultraderecha, de la derecha bruta, bruta chorada, la cavernalia, como la querramos calificar, con decisiones de los empresarios, con la incertidumbre política que se vive en estos momentos y que los propios empresarios se aguantan un poco, se invierten o no invierten, contratan o no contratan, compran o venden. Por ejemplo, Julio Velarde, del BCR, que acaba de mencionar, que para el 2022 se tiene una proyección de 0%, proyección 0% de la inversión privada en el país. Él mismo ha dicho en días anteriores, ante el Congreso de la República, que si no fuera por la incertidumbre política, el precio de dólar hoy no costaría más de 4 soles, sino estaría aproximadamente 3 soles con 70 céntimos con los factores externos del mercado global. ¿Sería vocero de ultraderecha entonces Julio Velarde? Yo creo el fenómeno de cómo que ha subido el dólar, creo que es un tema en contexto casi latinoamericano, sudamericano, que está teniendo otros efectos que haya subido. El problema es que al presidente le falta tomar decisiones. El señor Velarde no ha sido ratificado, falta nombrar directores. Esta situación de falta de liderazgo al presidente le está afectando. Y no negamos que los grupos de poder encabezados pues, por estos grupos de poder económico que todo lo habían manejado los destinos del país, están desesperados porque no tienen el manejo, no la cercanía a Castillo, y eso hace que están generando estos amores de ya caos económico, nos hace recordar, por ejemplo, lo que pasó con Allende, ¿no? Agitaron al pueblo, movilizaron, hicieron la paralización de, por ejemplo, de camioneros y otros sectores sociales y agudizaron la crisis para finalmente dar golpe de Estado. Probablemente eso no se pueda dar acá, pero sin embargo sí la crispación de la población, porque la subida del dólar ha generado que ha subido el gas, ha subido la gasolina, ha subido la canasta familiar y eso genera pues que el pueblo comience a sentir los efectos. Por eso que el gobierno, lejos de solo decir que la derecha no le deje gobernar, debe tomar acciones. Ellos están en el poder, tienen los recursos, tienen todos los materiales para poder encarar y poder de alguna manera en esta coyuntura tomar decisiones claves. De otra manera, la verdad, yo considero que el gobierno en pocos meses va a tener mayor desgaste y eso va a generar reacción social que no lo quisiéramos. Nosotros creemos que debe también los grupos de poder económico darle un tiempo, un plazo. No es correcto que estén agitando desde el inicio la pretensión de vacarlo, ¿no? Eso genera... Claro, es bastante irresponsable en realidad, pero como tan irresponsable también como que en su momento Bermejo señaló que cerrar el Congreso también es una posibilidad y ambos se amparan en el hecho constitucional. Vacar por incapacidad moral es constitucional. Cerrar el Congreso por doble denegatoria de confianza al gabinete de ministros es constitucional. Sin embargo, en este juego perverso del cierre, la disolución, de la vacancia o la disolución, estamos los peruanos. Pero quiero aprovechar estos 6 minutos que nos quedan para que hablemos las decisiones del gobierno. Y un problema latente en esos últimos tiempos ha sido el precio de los productos de primera necesidad y el tema del gas. De hecho, que tú también sufriste, también lo sufro yo. Y más aún cuando, por ejemplo, tienes el bolsillo que no te pareciera que está hueco. La plata que entra se te va, porque las cosas han subido de precio. Y lo que sabemos en el tema del gas, que tenemos nosotros el 85% de la producción de GLP o el 80%. Solamente se importa el 20%. Y lo que nos dicen es que aquí, aunque tengamos el 80% de producción del GLP, sube el precio porque los empresarios ponen en manifiesto, ponen en marcha la firma del contrato, que los precios se mueven de acuerdo al mercado internacional y no de acuerdo a la producción nacional. Si en la China sube el gas, acá también te suben el gas, aunque simplemente la producción casi mayoritariamente es acá. ¿Eso es tan complicado resolver desde el Ejecutivo, José? Por cierto, el manejo económico, político, social, de alguna manera, hay una responsabilidad del gobierno. Ocurre que en estos momentos el gobierno, por ejemplo,
no está poniendo en marcha la reactivación económica, por ejemplo, con los recursos públicos. Tenemos muchas obras grandes paralizadas. Habló de descentralizar económicamente, levantar muchos proyectos que están los gobiernos locales, regionales, para generar de alguna manera un poco el despegue y a este paraíso económico. No lo está ejecutando, está demorando mucho. Tenemos la amenaza de los grupos privados, del sector privado, que no va a invertir, y eso genera, por cierto, también en el país y hacia exterior también la preocupación que como que en el gobierno estuviéramos viendo por el camino errado de que creen que el país, porque algunos han dicho que quieren el cambio de la Constitución. Nosotros también planteamos cambio de la Constitución. El país vecino Chile están cambiando la Constitución y el país no ha quebrado. Pero acá los grupos de poder económico que se han beneficiado de esta Constitución espuria sienten que esta Constitución no se lo toques. Esta Constitución los ha beneficiado a esa minoría. Ese capítulo económico generó, le saqueó la corrupción más grande de la historia del país. Ya, el capítulo económico el capítulo económico donde se menciona los contratos ley, que esos contratos por supuesto, los famosos contratos ley, no podemos ni revisar los contratos, no se puede hacer nada y por lo tanto están blindados los corruptos, los saqueadores del país. Pero el gobierno no podría iniciar el gobierno no podría plantear una iniciativa constitucional solamente en ese sentido, sin llegar al punto de la renovación, la elaboración de una nueva constitución. Partamos por algo fundamental. Está en las manos del gobierno. La recuperación en materia primas de los recursos naturales de nuestro país. Pero si hay empresas que están amparadas en contratos ley, ¿no sería prudente en estos momentos empezar por esa reforma constitucional de esos contratos ley por iniciativa del gobierno? Podría darse. Esa es la facultad y la decisión de Estado, de gobierno. Pero lamentablemente hasta hoy, por ejemplo, se ha presentado al Parlamento el presupuesto que se va a discutir en noviembre. O sea, copia fiel del presupuesto de todos los gobiernos liberales. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué le han añadido? Nada. O sea, por eso que es falso que la derecha cavernaria, trasnochada, anticomunista, que realmente busca en la palabra comunismo el temor, el miedo al pueblo, simplemente lo usa con un afán de etiquetar al gobierno y generar el caos crisis en el gobierno, pero en la práctica el presupuesto que se ha presentado al Parlamento es el mismo presupuesto o parecido a todos los presupuestos que han presentado por todos los gobiernos liberales y corruptos en el país. No vemos ningún cambio. Entonces, como bien lo has dicho tú, podrían iniciar, por ejemplo, presentar una iniciativa legislativa del Ejecutivo, el cambio del capítulo económico. Por eso un debate, mientras ellos logran reunir las firmas para el referéndum. Pero por ahora están tardando mucho, les falta reflejo, les falta decisión, les falta mayor liderazgo al presidente. Esperamos que lo haga para de esta manera ir impulsando el despegue, el desarrollo económico, social, estructural del país. De otra manera, la crisis se puede acentuar y eso sería grave para nuestro país. Pero mayor presupuesto para educación, por ejemplo, ¿no implica el inicio de una nueva forma de gobernar en el país? Por cierto que sí, pero en ese tema del presupuesto también nosotros planteamos la necesidad de ver, por ejemplo, una reforma integral del sistema educativo. Esta educación privatizada por el fujimorismo no da más. En las universidades, para mí, privadas deben pagar impuestos. ¿En qué han invertido? En clubes, han invertido en partidos, han invertido en inmobiliarias, han hecho un negocio de la educación. Y la educación pública en total abandono, en estado de crisis grave en el país. Esto debe cambiar. Por lo tanto, el presidente debe tomar el toro por las astas y plantear por una reforma integral de la educación para que la educación pública sea un derecho fundamental en el país, igual que el agua. Derechos fundamentales, pero por cierto está tardando mucho frente a lo que ha significado su propuesta electoral y hoy día no está tomando decisiones y eso es lo que está generando que los grupos de poder económico y político, los que han sido derrotados en las urnas, están agitando las calles para pretender de esa manera, con los medios masivos monopólicos, querer generar la quiebra del gobierno. Bueno, la participación del presidente en la cumbre de CELAC el día de ayer, ¿te ha dejado satisfecho para terminar con eso? Porque ha sido bastante criticado por la exposición que él tuvo. Se le menciona que no estuvo preparado, no tuvo una buena elección de su idea durante su exposición ante los mandatarios, más allá de la vestimenta que ha sido ridículamente criticada, porque es un sinsentido. Lo que importa es la performance que pueda tener el presidente ante los demás jefes de Estado. ¿Te dejó satisfecho? Yo creo, mire, el profesor Castillo es un profesor del campo, un profesor campesino, un profesor pues que no es
un intelectual, un académico, es la decisión soberana del pueblo, hay que respetar. Yo creo, imagino que le falta asesores, puede haber sido razón por la cual no haya tenido una exposición más destacada, pero yo creo reservarme a sumarme de repente a todo este cuestionamiento que lo hacen tanto por su vestimenta como de repente por su performance que ha generado, que de repente no llevó un discurso, una propuesta clara, bien diseñada, bien estructurada, con propuestas, planteamientos claros. En la CELAC, que ha sido pues una reunión de mandatarios en la cual Perú debía marcar un tema, una propuesta clara frente a los fenómenos que está viviendo también Latinoamérica y el mundo. Bien, José Vega, muchas gracias por tu participación y que tengas buen domingo y esperar a ver cómo termina su participación en Estados Unidos, ante la OEA y ante las Naciones Unidas, el presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, amigo. Muy amable. Excelente día. Margen, que tengas buen domingo. Fuerte abrazo. Bien, vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Política y Poder por Vez Cable Televisión, Canal 3.